El aparato urogenital viene de lo que corresponde al mesodermo intraembrionario del tipo intermedio. En el mesodermo intraembrionario del tipo intermedio se forman dos crestas, una urogenital que va a dar todo lo que corresponde a la parte central y otra el cordón mesodermal que corresponde al sistema urinario. Tenemos el mesodermo intraembrionario que siempre se va a estar formando, no saben ustedes a la lisoforma, pero no tan cerca porque más cercano es el paraxial. Y de aquí se va a desarrollar la cresta genital y el cordón nefrógeno. El cordón nefrógeno me va a dar el sistema urinario y la cresta genital. Luego, cuando se está formando el intestino posterior, yo les había hablado de esta estructura, ¿sí? Que todo termina en una estructura común, en un saco común llamado cloaca, ¿sí? Pero como ven, el intestino posterior tiene una comunicación hacia el exterior, ¿sí? Que pasa por el cordón umbilical cerca del ombligo, el alactoides, que posteriormente será el uraco y que posteriormente quedará en su remanente cuando el bebé nazca como un ligamento umbilical medial, ¿no? Y el intestino posterior empieza a diferenciarse, ¿no? A diferenciarse en una parte anterior, que sería esta de acá, y en otra parte posterior, que sería esta de acá. Posterior o dorsal, anterior o ventral. ¿Sí? ¿Qué estructura diferencia? ¿Qué estructura los diferencia? Los reparte. El tabique urorectal. ¿Sí? El tabique urorectal es aquella estructura que empieza a crecer caudalmente y parte toda esta cloaca. La parte en dos. Una parte que queda dorsal o posterior, llamado recto primitivo, y otra parte que queda ventral o anterior, llamado seno urogenital primitivo. ¿Sí? Como ven, la parte anterior sigue teniendo una comunicación con el alactoides. Muy bien. ¿Cuándo inicia la embriología del sistema urinario? En la cuarta semana. ¿Sí? En la cuarta semana. Y vamos a tener que anatómicamente el sistema urinario está compuesto por estos órganos que parecen como unas habichuelas, como unos frijolitos, ¿sí? Que se ubican en la parte retroperitoneal de la zona lumbar, casi pélvica, que se llaman riñones, los cuales le sigue, ¿no? Esta estructura amarilla, estos tubos amarillos llamados uréteres, uno a cada lado, que transportan la orina hacia esta estructura llamada vejiga que almacena la orina, ¿sí? Y de la vejiga se excretará la orina hacia el exterior por la uretra, ya sea por la uretra peneana o ya sea por la uretra vaginal en el vestíbulo vaginal. Entonces, cada riñón, ¿sí? Cada riñón tiene una unidad funcional y anatómica. ¿Cómo se llama esa unidad funcional y anatómica? La nefrona. ¿Sí? La nefrona. ¿Qué es la nefrona? Es un conjunto de túbulos, ¿okay? Que tiene un contacto directo, específicamente en la parte del glomérulo, con un vaso, con una arteria específicamente. Y lo que hace es filtrar desechos, ¿no? Para poder excretarlos, ¿no? A través de la orina. Forma la orina y excreta por allí todos esos desechos, ¿ya? Entonces la nefrona es la unidad funcional y anatómica del sistema urinario, del riñón, y está formado por un glomérulo, que está en contacto con el vaso, ¿cierto? Luego un tubo contorneado proximal porque está cerca del glomérulo. Luego le sigue un asa de Henle, porque es un túbulo en forma de asa. Y luego le seguirá otro túbulo contorneado, pero como está lejos del glomérulo, será distal. Y luego de este seguirá
el tubo colector, ¿sí? Prácticamente el 80% de la nefrona lo forma estas tres primeras estructuras que lo que hacen es formar y excretar la orina. ¿Okay? En el túbulo colector ya el filtrado ya no está. Entonces la orina pasa hacia el tubo colector y del tubo colector pasa hacia los cálices menores, ¿sí? Que son estas estructuras que reciben a estos múltiples tubos colectores. Reciben la orina y de los cálices menores pasan a los cálices mayores y de los cálices mayores pasarán a esta estructura llamada pelvis renal, ¿sí? La pelvis renal, en donde también entran por allí los vasos que nutren al riñón. Y de la pelvis renal se irá directo hacia el uréter, ¿sí? Esa es la anatomía y un poco de la fisiología de lo que es aparato urinario. Entonces, ¿cómo empieza la embriología? ¿No? Se van a formar 3 riñones primitivos, de los cuales 2 no van a tener mucha importancia y solamente uno de ellos va a ser el que quede de manera permanente. Los primeros son el pronefros, ¿sí? Que se forma a nivel cervical. El segundo será el mesonefros, que tiene una función breve, y luego será el metanefros, que sí forma el riñón permanente. Entonces, ese es el dibujito que ustedes se tienen que formar, ¿sí? Tenemos que el pronefros se forma a nivel casi cervical, el embrión, como ustedes pueden ver, y a nivel toracolumbar, a lo largo de este embrioncito, ¿no? De este embrioncito de formación, miren cómo se va formando el mesonefros, el cual tiene una funcionalidad breve, parcial, ¿no? Pero de todas maneras participa por lo menos un momento en la vida fetal. Y luego el metanefros, ese sí es el que forma el riñón definitivo, ¿sí? Del que va a salir todo lo que estábamos hablando de la nefrona, ¿ya? Entonces, el pronefros iniciará cuando inicia la embriología del sistema urinario. ¿En qué semana les dije que iniciaba? En la cuarta semana. Es decir, el pronefros se empieza a formar y empieza a funcionar a inicios de la cuarta semana, ¿sí? A nivel cervical. Pero se degeneran pronto. A finales solamente de la cuarta semana llegan a funcionar estos primeros riñones primitivos. A finales de la cuarta semana dejan de funcionar y se degeneran a nivel cervical. ¿Okay? Segundo, mesonefros. Los mesonefros inician su formación y su funcionalidad terminando la función de los pronefros, es decir, a finales de la cuarta semana. ¿Okay? Y empiezan a funcionar, como les decía, pero provisionalmente, aproximadamente por unas 4 semanas solamente funciona. Ahora, ¿se degeneran? Sí, se degeneran, pero no totalmente. La parte más caudal, la que queda más hacia el sacro del embrión, va a quedar todavía funcionando. Y a esa estructura se le va a conocer como conductos mesonéfricos, que van a desembocar en la cloaca. ¿Okay? ¿Y por qué es importante, doctora? Porque estos conductos mesonéfricos en los varones se convertirán en los conductos de Wolff y en las mujeres se convertirán en los conductos de Müller, ¿no? Los paralelos a estos. ¿Y para qué sirven o para qué son importantes los conductos de Wolff? Funcionamiento prostático en los varones, ¿sí? Y en las mujeres para formar la parte superior del útero. ¿Qué más? Del mesonefros también me va a nacer un tejido llamado yema ureteral que va a también formar parte del sistema colector de la orina, del sistema. Último riñón, metanefros. ¿Cuándo inicia la embriología de los metanefros?
quinta semana. Se forman a nivel del sacro, ¿sí? Del embrión, y van a ser, estos sí, los riñones permanentes, ¿ya? No se degeneran, quedan funcionales desde que se forman y van a desarrollar, chicos, dos estructuras. Un sistema colector, ¿ok? Y otro sistema excretor. El sistema excretor, como su nombre lo dice, ¿okay? Forma la orina. Es el que va a formar, excretar la orina. El sistema colector simplemente va a transportar la orina, la colecciona, ¿correcto? La orina va a pasar a través de este sistema colector. Entonces, vamos a una imagen que tienen que entenderla para que puedan entender la embriología del sistema urinario. Entonces, esta es la última parte del embrión, ¿correcto? La parte más caudal del embrión. Los mesonefros, que pasaban por todo el tórax lumbar, ¿okay? Están aquí en esquema celeste, ¿okay? La última parte de los mesonefros no se degeneró. La parte de arriba, la parte craneal, sí. Esta estructura que queda se va a llamar conducto mesonéfrico. ¿Okay? Conducto mesonéfrico. Esta es la parte que queda. Luego, a nivel sacro de este embrión, tenemos a los riñones permanentes. ¿Cómo se llama? Metanéfrico. O también llamado en otros libros, blastema metanéfrico. Muy bien. Este conducto mesonéfrico va a botar una excrescencia de tejido, que es esta cosita amarilla acá, que va a penetrar al metanéfrico. Miren cómo ingresa completamente en el tejido del blastema metanéfrico. A esta estructura se le llama yema ureteral. Muy bien. Esto forma el riñón permanente. ¿Ok? El metanefros formará todas las estructuras que excretan o que forman la orina. Como les decía, la nefrona, ¿verdad? El glomérulo, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el distal. Ellos son los que forman y filtran la orina. Pero por los que solo discurre la orina solamente, ¿correcto? Por donde pasa solamente, que son los túbulos colectores, los cálices mayores, los cálices menores y hasta el uréter, ¿no? Eso sí viene de la yema ureteral. Entonces, pregunta de examen, ¿no? ¿De dónde proviene el sistema excretor urinario, específicamente del metanéfrico, del blastema metanéfrico? ¿Y de dónde proviene el sistema colector, el que recolecta la orina? ¿De dónde proviene? De la yema ureteral. ¿Ok? Esta estructura se comunica con este conducto mesonéfrico. Muy bien. ¿Qué estructuras derivan entonces, al final, de la yema ureteral? Todos los que los tienen, ¿verdad? Desde afuera hacia adentro sería el uréter, que es el que queda más afuera, la pelvis renal, los cálices mayores, cálices menores, los conductos y los túbulos colectores. Todo este sistema forma parte del sistema de colección o recolección de la orina, así se llama. Simplemente discurre la orina local. ¿Y hacia dónde se va? Hacia la vejiga, ¿correcto? Se va hacia la vejiga. La parte más craneal es la que empieza las ramificaciones. Siempre, la parte más craneal, la que entra en el blastema metanéfrico. Esta parte de la yema ureteral empieza a ramificarse y a formar todo lo que les acabo de hablar hace un momento. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa con el blastema metanéfrico? El blastema metanéfrico empieza a formar todo el sistema excretor.
es decir, el que va a formar la orina, ¿sí? Entonces, la interacción de lo que corresponde a la última parte de esa yema ureteral con el tejido metanéfrico, esa interacción hace que se genere como una vesícula en forma de S, esta de acá, una vesícula en forma de S, que se va a llenar de capilares, de vasos, y va a empezar a formar la nefrona, ¿correcto? Esta nefrona empieza a contornearse, empieza a contornearse y empieza a formar todos los túbulos que ya habíamos hablado. Contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal. Muy bien, cuadrito resumen. Doctor Navarro, ¿cómo se va a peinar el día? Doctora, perdón. Explíqueme, por el amor de Dios. Ya. Pronéfros. ¿Dónde se forma el pronéfros? En la región cervical. ¿Okay? Pronéfros. ¿Cuándo inicia la función del pronéfros? ¿Cuándo empieza a funcionar? Cuarta semana. Correcto. ¿El pronéfros persiste? No, es rudimentario. Correcto. Mesonéfros. ¿Dónde se forma? Tóraco-columna. ¿Cuándo inicia su función? A finales de esta cuarta semana. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? 4 semanas. Desaparece. ¿Todo desaparece o algo persiste? ¿Qué persiste? La última parte. ¿Cómo se llama? Conducto mesonéfrico. Último riñón, metanéfros. ¿Dónde se forma? Región sacra. ¿Cuándo empieza a formarse? Quinta semana. ¿Pierde función? No, nunca. Queda funcionante por siempre. Y formará todo lo que corresponde al sistema colector y al sistema excretor urinario. ¿Verdad? Muy bien. Si yo le pregunto así específicamente, ¿cuándo empieza la producción de la orina? En la semana 12. ¿Sí? En la semana 12 empieza ya esos riñones fetales a funcionar. ¿Sí? La filtración glomerular ya se está dando y ya a las 12 semanas ya tenemos orina específicamente. Yo les había dicho que el metanéfros se forma a nivel sacro. ¿Okay? Entonces tiene que hacer un movimiento porque nuestros riñones no se encuentran a nivel sacro. ¿Correcto? Va a ascender, que se va a ir al retroperitoneo para poder ubicarse en la región lumbar sacra prácticamente, no casi pélvica, e irse en la parte más posterior de nuestro cuerpo, más dorsal. Muy bien, anomalías en la formación del sistema urinario hasta esta parte. Tendríamos el tumor de Wilms, que es una de las neoplasias más frecuentes que podemos encontrar en la primera etapa de vida infantil, ¿sí? Que se caracteriza pues, por una masa abdominal asintomática, con un rápido crecimiento que deteriora rápidamente el balance hidroelectrolítico de este bebé, ¿no? De este niño. ¿Sí? Normalmente se suele diseminar y pues causa la muerte temprana de este bebé, ¿no? Y lo segundo, pero más frecuente inclusive en el tumor de Wilms, es el riñón poliquístico, o también se le llama enfermedad renal poliquística, ¿no? Poliquistosis renal. Cuando encontramos múltiples quistes a nivel renal. En la ecografía morfológica lo podemos encontrar de manera temprana. Y lo que hace es que obviamente este riñón deje de funcionar. Generalmente es unilateral. Entonces la sobrevida de ese bebé sí se ve, no se ve afectada porque solamente estamos hablando de que un riñón está fallando. Muy bien, y ya hablamos de los riñones, ya hablamos de los uréteres, ¿verdad? Tocaría hablar de la vejiga. ¿Cómo se forma la vejiga? Entonces, como la vejiga queda a nivel caudal, tendremos que hablar
lo haga. ¿Okay? Entonces yo les dije que en la cuarta o séptima semana se formaba una estructura llamado tabique urorectal, que dejaba al recto primitivo a nivel dorsal o posterior y al seno urogenital a nivel anterior o también llamado ventral. Nunca se olviden de eso. ¿Okay? Entonces, del seno urogenital van a nacer tres estructuras. Es decir, este seno se va a partir en tres estructuras. Ustedes pueden denominarlas estructura superior, media e inferior, ¿no? En donde la superior va a ser la parte más dilatada, la más grande de las tres. Luego le va a seguir la parte pélvica, que va a ser la más estrecha, y luego le va a seguir la parte fálica. ¿Por qué? Porque es la que está en contacto con los genitales de ese feto. ¿Okay? Entonces la parte superior es la que va a formar la mayoría de la vejiga, el mayor tejido vesical que podemos obtener. Y esta se va a continuar con el alantoides, que les dije, ¿no? Y este de acá tiene que formar el blanco. Luego, la parte pélvica o la más estrecha después de esta va a convertirse en lo que sigue después de la vejiga, que sería la uretra, por donde excretamos la orina. Y la parte fálica, que es la que sigue a la pélvica, pues va a depender de qué escenario estamos. Si estamos en un XY, pues vamos a tener una uretra peniana. Y si estamos en un XX, pues vamos a tener un vestíbulo vaginal por donde se va a excretar la orina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a darle un dibujito para que ustedes lo puedan entender. Tenemos que ya esta es la parte anterior y todo esto viene a ser el seno urogenital, el cual lo vamos a partir en tres, ¿sí? Una parte superior, una parte media, una parte inferior. La parte superior es la que más se va a dilatar y que va a formar la vejiga. ¿Con quién tiene comunicación? Con el alantoides. Luego le va a seguir una parte media un poco más estrecha. ¿Qué va a resultar esta parte media? La uretra, ¿sí? La uretra. En un momento esta va a ser la uretra primitiva. ¿Por qué? Porque no sabemos, como les decía, si es pene o vagina, en lo que vamos a cambiar la morfología. Luego, la parte más inferior es la parte fálica, ¿sí? La parte más caudal del seno urogenital. Y si hablamos de un XX, pues esta formará el vestíbulo de la vagina. Y si hablamos de un XY, pues formará ¿qué cosa? La uretra peneal. ¿Ok? La uretra peneal. Muy bien. Y hablando de eso, entonces tendríamos que empezar a hablar de la embriología del sistema genital. Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas de la clase de sus existencias. Muy bien. El sexo, chicos, queda determinado. ¿Por qué eso te lo doy? El sexo queda determinado en la fecundación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Teníamos o XY o XX. El mismo día de la fecundación, cuando se formó el cigoto, nosotros sabemos si es un XX o es un X. Estoy hablando del sexo biológico. Ya el sexo psicológico, las opciones, las nuevas denominaciones que existen hoy por hoy. Eso ya es un tema demasiado amplio para podernos hablar. Pero biológicamente solo somos dos opciones. O XX o XY. ¿Ok? Entonces, morfológicamente es otra cosa. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto, cuando somos huevos y cigoto, sabemos si somos mujeres o varones, la morfología del genital no la vamos a ver sino hasta la 7ª semana, ¿ok? Hasta la 7ª semana. Es decir, todos en un momento de nuestra existencia somos indiferentes. Pregunta de examen. ¿Cuál es la fase indiferente sexual o genital que tenemos todos? ¿Cuándo es ese periodo? Desde la 1ª semana hasta la 6ª semana. Todos somos indiferentes en ese periodo de tiempo. Sí, hasta la 6ª semana, finales de la 6ª semana. A partir de la 7ª semana ya tenemos características morfológicas de un varón o de una mujer. Entonces, el sistema genital va a venir de 3 fuentes, específicamente del mesodermo intermedio, de la última parte de esa cloaca que les había dicho, y todo el epitelio mesodérmico celómico que recubre o que está en los alrededores de ese mismo mesodermo intermedio. El sexo genético biológico se forma en la fecundación, XY o XY. Pero el desarrollo del sistema genital inicia en la 4ª semana, ¿correcto? Pero esa etapa indiferente va entre la 1ª y a finales de la 6ª semana. Cuando se visualizan las características morfológicas, ya sea de un varón o de una mujer, cuando se visualiza 7ª semana. Antes de esta, todos somos indiferentes morfológicamente. Muy bien. ¿Qué es lo que debería de cambiar primero? ¿No? ¿Qué es lo que debería de cambiar primero para nosotros formar morfológicamente un pene o una vagina? Mira, lo primero que tiene que formarse es la gónada. ¿Ok? La gónada. ¿Qué es la gónada? Es ese órgano, ¿sí?, que hasta la 6ª semana es indiferente, pero después de la 7ª va a ser o testículo o va a ser ovario. ¿Y por qué se forma esto primero? Pues porque los testículos y los ovarios son aquellos órganos que secretan hormonas sexuales que favorecerán los cambios morfológicos para ser varón o mujer. ¿Ok? Entonces, todo empieza con un gen. Los varones van a tener la presencia de este gen, el SRY. La expresión de este gen, chicos, va a hacer que se secrete en el cuerpo de ese fetito en formación el factor determinante testicular, TDM. Y este, a su vez, hará que esa gónada indiferenciada hasta ese momento se transforme en testículos, ¿ok? Y una vez ya formados los testículos, estos empezarán a secretar testosterona y factor inhibidor de Müller, MIF, ¿ok? ¿Qué pasa si es XX ese fetito? Si es XX, pues no existirá el gen SRY. Por ende, no habrá factor determinante testicular. Y por ende, esas gónadas no se volverán testículos, sino se volverán ovarios. Y como no se estará secretando testosterona ni factor inhibidor de Müller, pues estos ovarios empezarán a secretar estrógenos y se formarán todos los órganos genitales femeninos que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante para que una gónada se diferencie? El GSR. La presencia o la ausencia de este hará
en nuestra etapa de indiferente nos podamos definir, ¿sí? O somos testículos o somos gónadas. Muy bien. Entonces, ¿cuándo empiezan a diferenciarse esas gónadas? ¿Cómo así empiezan a diferenciarse? Esto ya lo saben, solo tendrían que recordar. ¿Se acuerdan de estas estructuras? Células germinales primordiales. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ovogénesis, espermatogénesis. Estas células derivan del saco vitelino y van a migrar, ¿sí? Miren, a inicios de esa cuarta semana van a empezar a migrar esas células germinales primordiales y van a llegar alrededor de la quinta semana a esa gónada indiferenciada, que es esta estructura de acá. Se van a empezar a ubicar dentro de esta gónada indiferenciada y dependiendo del SRI, la presencia o la ausencia, estas gónadas serán testículos y por ende estas células germinales primordiales se volverán ¿qué? Espermatogonias, ¿se acuerdan? Y si es ovario, estas células germinales primordiales se volverán ¿qué cosa? Ovogonias, ¿correcto? Iniciando la ovogenia. ¿Cuándo inicia eso? Sexta semana. Por eso, cuando ya se están formando todas las células de Sertoli, ¿correcto? O todas las células de las ovogonias, los folículos primordiales, estos ya empiezan a generar hormonas, ¿verdad? Testosterona, estrógenos, y eso hace que ya para la séptima semana tengamos morfológicamente, ¿no?, un pene o una vagina, ¿ok? O una vulva. Muy bien. Entonces, los testículos, ¿cómo se llegan a formar? Porque las células germinales primordiales se ubican en forma de cordones, ¿sí? Se ubican en forma de cordones. Y los conoceremos primero como cordones seminíferos, los cuales se van a tubular y van a formar los túbulos seminíferos. ¿Se acuerdan de los túbulos seminíferos? Estructuras en donde se producía la espermatogénesis. ¿Ok? Muy bien. Y obviamente van a diferenciarse las células allí. Una de ellas va a ser las células de Leydig, que empiezan a secretar la testosterona y androstenediona, importantísimas para hacer que los conductos mesonéfricos se vuelvan conductos de Wolff. ¿Sí? ¿Qué son los conductos de Wolff? Vamos a verlo acá. Estas son las gónadas, ¿sí? Las gónadas indiferenciadas en un primer momento. No vamos a ponerles en ese escenario. Todavía están por diferenciarse. Aquella última parte de mis mesonefros eran los llamados conductos mesonéfricos, ¿sí? Si es varón, este fetito, estos conductos mesonéfricos se llamarán conductos de Wolff. ¿Y qué es lo que serán en un futuro? Aquellos conductos de lipidídimo, ¿verdad?, que transporta todos esos espermatozoides que van hacia la próstata seminal para poder mezclarse, ¿no? o poder salir, perdón, por la uretra peniana a través de la eyaculación, ¿ya? Entonces, eso terminan siendo los conductos de Wolff en el varón. ¿Y qué pasa en la mujer? En la mujer los conductos mesonéfricos van a quedar rudimentarios, no se forman así, bien pegaditos a la gónada indiferente, sino se van a formar como que a un ladito, y por eso se llaman conductos para es a un lado, paramesonéfricos en la mujer. Y a estos conductos paramesonéfricos se les llama conductos de Müller, ¿ok? Conductos de Müller. ¿Y qué van a formar estos conductos de Müller en la mujer? Las trompas uterinas.
Estas van a ser las trompas uterinas que se van a comunicar. Acá está, miren, las trompas uterinas que se van a comunicar con la gónada de la mujer, que se llama ovario, ¿se acuerdan? Se llama ovario. Y le van a seguir a la estructura hueca del útero, ¿ok? Muy bien, entonces esas células germinales primordiales, cuando se ubican en forma de cordones, me van a formar testículos. Pero cuando se ubican en forma de cordones corticales y medulares, van a formar los ovarios, ¿sí? Formando folículos primitivos, ovogonias y todo lo que ustedes ya saben. Muy bien. ¿Qué más? Luego de eso tendríamos que hablar de los genitales específicamente, ¿no? Por ejemplo, cómo se llega a formar la vagina, ¿no? Entonces, todo viene a ser una señalización hormonal, ¿sí? Todo viene a ser una señalización hormonal. Si estamos frente a los testículos y se formaron las células de Sertoli y las de Leydig son las que más producen testosterona y dihidrotestosterona, lo cual estimulará a esa parte final de la cloaca para que se formen los genitales externos del varón, pene, escroto, próstata. ¿Ya? Además, el varón tiene, aparte de un sistema genital, un sistema prostático, ¿no? Que lo que hace es almacenar y también un poco de protección para el líquido seminal que transcurre por el pene. Entonces, esto lo forman los conductos mesonéfricos, ¿no? Esta testosterona estimula el desarrollo de estos conductos, formando el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Las células de Sertoli producirán la sustancia inhibidora, ¿sí?, de lo que corresponde a los conductos de Müller para que no se desarrollen los conductos paramesonéfricos. En cambio, los ovarios producirán el estrógeno que estimulará a los paramesonéfricos a formar las trompas, el útero y la parte superior de la vagina. Pero la parte inferior de esta vendría a ser los genitales externos, la parte inferior de la vagina, todo lo que corresponde al vestíbulo vaginal, clítoris, labios mayores y labios menores. Entonces miren acá cómo el conducto mesonéfrico llega a comunicarse con el testículo, así se llegan a ubicar las células germinales primordiales, ¿no?, como cordones sueltos, ¿sí? Okay. Se comunican con estos conductos, vienen a ser los conductos deferentes, que se van a comunicar con el epidídimo, con el conducto deferente y todo lo que corresponde a la próstata, ¿no? Se van a mezclar también con la vesícula seminal y todo lo que corresponde al órgano eyaculador del varón. En cambio, los conductos paramesonéfricos, miren cómo forman. La parte superior se queda así, abierta tal cual. Pero la parte inferior se fusiona y forma el útero. Y la parte superior de la vagina. Aquí está. El conducto paramesonéfrico, ¿sí?, la parte superior no se fusiona y formará las trompas. Y la parte fusionada, la más caudal, formará el útero y la parte superior de la vagina. ¿Y quién forma la parte inferior de la vagina y todos los genitales? El seno urogenital, ¿sí? Esa parte fálica que les había hablado, la última parte del seno urogenital, ¿de acuerdo? La parte fálica. ¿Y cómo se formará? Pues netamente así, pues, ¿no? El vestíbulo, miren acá de la vagina, forma el clítoris, ¿sí?, todos los labios menores, que son esas estructuras, y los labios mayores por fuera, si no hay testosterona. Pero si hay testosterona, netamente solo el clítoris empieza a crecer un poco más, que viene a ser el glande, ¿verdad?, del pene, y los labios menores vienen a ser la estructura, parte del escroto, lo que recubre el pene, y los labios mayores
Yo pensé en un niñito de rico. La otra dijo penetra. Los labios mayores los que forman el electrodo. ¿Ok? Muy bien. Lo voy a hacer poner esto para que se da concha. Muy bien. Final. Finito. ¿Qué? Tacita. Cállate. Tacita. No. Ya listo. Tacita. Son las 3:30. Puede irse a sus casas. Allá las ustedes.